Pues espero que estéis disfrutando del verano, ¿sí? Y el calor, no sé. Sobreviviendo, maybe. Pues hoy vamos a continuar con la serie sobre proverbios. Sabiduría para la vida. Sabiduría para la vida. Y si tenés una Biblia, abridla en el capítulo 2. En el capítulo 1 ya hemos aprendido mucho sobre la importancia de la sabiduría y del camino de Dios, ¿no? Y hoy vamos a ver un poco más sobre este tema y también veremos que nos dirige hacia algo muy profundo. Dios es nuestro tesoro. Dios es nuestro tesoro. En esta segunda lección de Proverbios del Padre, como es habitual en su lección, en su serie de lecciones, comienza con un llamado, otra vez, al Hijo. Y leemos en versículo 1, Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido. El texto es interesante porque el Padre relaciona sus mandamientos con la sabiduría, sus mandamientos con la sabiduría. Y recuerda que tanto el Padre como la sabiduría representan a Dios. Y sus mandamientos del Padre no son simplemente mandamientos humanos, sino los mandamientos de Dios. Y para los israelitas, la palabra de Dios debía ser el centro de su pueblo, de su familia, de su vida. Y según Deuteronomio 6, los padres debían enseñar los mandamientos de Dios a sus hijos y hablar de ellos continuamente a lo largo de toda la vida. No solo durante los actos o reuniones religiosas, pero continuamente, todos los días. Pero creo que para transmitir los mandamientos de Dios, primero tenemos que recibirlos nosotros, ¿no? ¿De qué sirve mandar algo a tus hijos si tú mismo no lo haces? Si quieres que tus hijos coman sano, pero tú siempre comes mal, o si quieres que hablen con respeto, pero tú siempre hablas mal, ¿qué van a aprender? Tus hijos difícilmente recibirán tus enseñanzas, ¿no? Porque solo habrán visto hipocresía. Tus palabras perderán credibilidad. Y lo mismo ocurre con nuestros amigos y con todas las personas que forman parte de nuestra vida. Pero el padre de Proverbios no es así. Es un hombre que camina con Dios. Sus mandamientos reflejan los de Dios, porque primero Él mismo los ha recibido y los vive. Es un ejemplo para todos los padres y todas las personas. Vive como habla y habla como vive. Es el camino de una vida íntegra y sincera. Sin embargo, en este texto, creo que la pregunta principal que surge de este llamado es: ¿qué
valoramos? ¿Qué valoramos? Porque aquello que valoramos es lo que buscamos. Y lo que buscamos revela lo que realmente valoramos. Y esto nos recuerda a las palabras de Jesús, ¿no? Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Piensa en algo que hayas buscado con mucha intensidad. Un móvil nuevo, una casa, una carrera, o incluso una persona que te interesaba. Normalmente, intentamos aprender todo lo posible sobre aquello que valoramos. Y si somos capaces de dedicar tanto esfuerzo a las cosas temporales, ¿cuánto más deberíamos hacerlo con las cosas eternas, no? Pero muchas veces las cosas de Dios no son el deseo de nuestro corazón. Incluso el cristiano, un hijo de Dios. Por eso necesitamos un corazón nuevo, transformado por el Espíritu Santo, para valorar lo que Dios valora. Y la realidad es que muchas veces necesitamos verlas como algo más valioso. Imagina que tienes mucha hambre y que hay una tostada sobre la mesa delante de ti, pero sin aceite, ni tomate, ni nada. Aunque sea algo muy sencillo, probablemente le desearías, ¿no? Pero imagina que el camarero lleva a otra mesa una pizza enorme, recién hecho. De repente, ¿qué vas a desear más, no? El camarero no necesita convencerte para que cambies de mesa. De hecho, serás tú quien le pregunte si puedes sentarte ahí. Del mismo modo, cuando tenemos hambre de la sabiduría y de los caminos de Dios, no hace falta que nadie los convenza. Es lo que nuestro corazón realmente desea. Y en este pasaje, el Padre utiliza los tesoros como un ejemplo, pero la sabiduría y todo lo que Dios ofrece por medio de ella valen infinitamente más que cualquier tesoro terrenal. ¿Cuánto tiempo durará tu móvil? No mucho tiempo. O tu casa, o tu carrera. Incluso si durarán 100 años, no podrían compararse con la verdadera sabiduría. Porque como nos enseña en versículo 5, Dios es el mayor tesoro de la sabiduría. Y leemos en versículo 5, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Usa la palabra entonces. Bueno, lo más importante aquí es que el versículo menciona tanto el temor del Señor como el conocimiento de Dios. En este contexto, ambas expresiones funcionan juntos y comunican la misma idea más o menos. La poesía hebrea antigua solía expresar una misma verdad mediante, la palabra es paralelismos. Paralelismos. Y a veces con ideas opuestas y otras con ideas similares. Como vimos antes, el temor del Señor se refiere
a una relación de pacto con Dios y a caminar en sus caminos. Del mismo modo, el conocimiento de Dios no se refiere simplemente a saber cosas o información acerca de Él, de Dios. Describe una relación profunda y personal con Dios, como la de un hijo con su padre, o la de un marido y una esposa que se aman y se conocen íntimamente. De hecho, el único lugar fuera de Proverbios donde aparece esta expresión es el libro de Oseas, donde el profeta compara el pueblo de Israel con una esposa y a Dios con un marido. En una profecía expresiva dijo: te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás al Señor. Aunque Israel le fue infiel al Señor, Él tenía un plan para restaurarlo y para establecer de nuevo una relación profunda y íntima con su pueblo. En Oseas encontramos una profecía, una promesa, ¿no? Y por supuesto vemos a lo largo de la Biblia que Dios cumplió esa promesa. Incluso vino al mundo en la persona de Cristo para reconciliar consigo mismo a su pueblo. Sin embargo, en Proverbios, el Padre no le hace una promesa incondicional a su Hijo. En cambio, repite una y otra vez la palabra sí. Sí haces tuyas mis palabras. Sí inclinas tu oído. Sí la buscas. La Biblia promete que Dios unirá a su verdadero pueblo consigo mismo. Pero cada uno de nosotros está llamado a buscar a Dios y a escuchar su voz y a confiar en Cristo y a caminar en sus caminos para formar parte de ese pueblo, el pueblo de Dios. Es como si hubiera un gran incendio en el horizonte. Un bombero llega conduciendo un autobús, te ve y te dice: puedes subir gratis. Tengo suficiente combustible y agua para llegar a un lugar seguro. Antes de que llegue la noche, esta ciudad quedará completamente destruida. No vendrán más bomberos, ni habrá más autobuses. Solo tienes que aceptar su oferta, subir al autobús y permanecer con él. Así sobrevivirás. Pero antes de subir, el bombero te dice una cosa más. No puedes llevarte nada. Solo puedes invitar a otras personas. Y ellas también tendrán que decidir si aceptan mi oferta. Ese autobús representa al pueblo de Dios, la iglesia, la novia de Cristo. Es el único camino seguro hacia la vida eterna. Pero cada uno debe responder personalmente a la invitación de Dios, confiando en Cristo y uniéndose a su pueblo por medio de Él. Y en realidad, Proverbios nos enseña que incluso en una situación tan grave, la salvación del mal no es el mayor tesoro.
El mayor tesoro es Dios. Es Dios mismo. Es conocerle y disfrutar de una relación íntima con Él. Es como una oferta de 2 por 1 en una tienda. Yo no sé, con zapatos o camisetas. Así ocurre también con la sabiduría y con nuestra salvación. No solo somos más sabios y librados del infierno, sí es verdad, pero también recibimos a Dios mismo. Y ese es el regalo más grande de todos. Pero Proverbios nos enseña que todo esto solo es posible cuando escuchamos la palabra de Dios y buscamos la sabiduría divina. Es como una gran espiral. La palabra de Dios nos guía a los caminos de Dios. Y los caminos de Dios nos acercan a Dios mismo. Y cuanto más crecemos en el conocimiento de Dios, más amamos sus caminos y más valoramos su palabra. Pero también ocurre lo contrario. Si rechazamos la sabiduría, la palabra de Dios o sus caminos, nos alejaremos cada vez más de Dios. Y cuanto más lejos estamos de Él, menos nos importarán sus caminos y su palabra. Pero el mayor regalo de buscar la sabiduría no es simplemente recibir sus beneficios. El mayor regalo es Dios mismo y una vida en comunión con Él para siempre. Para siempre. ¿Es tu relación con Dios el mayor tesoro de tu vida? ¿La buscas como si fuera un tesoro escondido? Si no es así, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Y por qué? Debemos buscar y valorar el conocimiento y la presencia y la paz de Dios como el mayor tesoro de nuestra vida. No solo los domingos, sino también los lunes y los martes y los miércoles y los jueves y los viernes y también los sábados. Ok. ¿Qué es lo que más valoras? Bueno, con lógica y empatía hacia su hijo, el padre continúa ampliando el camino, este camino que conduce al conocimiento de Dios. Dios es la fuente de la sabiduría. Y leemos en versículo 6, pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Muchas veces la fuente de algo es muy importante. Por ejemplo, si alguien te da una bolsa llena de dinero, creo que lo primero que deberías preguntar es, ¿de dónde proviene? ¿No? Me imagino que necesitas muchas preguntas, ¿ok? Y también, hoy en día, también es importante comprobar la fuente de las noticias y las fotografías o incluso los videos que vemos en internet, ¿no? Pero en Proverbios vemos que el padre quiere ayudar a su hijo y también a nosotros a reconocer la verdadera fuente de la sabiduría. No es algo que tenga su origen en este mundo o redes sociales. No se encuentran en el pensamiento humano ni en la cultura que nos rodea. Proviene de Dios y de su revelación. Vale, pero podemos preguntarnos, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es? Pues a lo largo de la Biblia
vemos que la sabiduría puede referirse a varias cosas. Puede significar inteligencia, pero también la capacidad de hacer lo correcto en el momento oportuno y con la motivación correcta. Esta idea aparece, por ejemplo, en los hombres que construyeron el tabernáculo y también en el rey Salomón, tanto en su comprensión de la naturaleza como en la manera en que gobernó con justicia a su pueblo. Sin embargo, el mundo suele tener una idea mucho más superficial y subjetiva de la sabiduría. Algunos piensan que consiste simplemente en ser muy inteligente o el origen de tu escuela, de tu educación. Otros creen que es hacerse rico o tener el poder suficiente para conseguir que los demás hagan lo que uno quiere. Pero, según la Biblia, la sabiduría divina es mucho más profunda, ¿no? Es una fuente inagotable. Cuando nuestra sabiduría humana llega a su límite, la sabiduría de Dios apenas comienza. Y además, la vida es complicada, ¿no? Rara vez hay una solución sencilla o una respuesta fácil. Muchas veces la diferencia entre lo bueno y lo malo depende del contexto. ¿Este trabajo o aquel? ¿Este país o aquel? ¿Esta respuesta a mi compañero? Una diferente. ¿Dar esta cantidad a la iglesia o otra? En el mundo lleno de oscuridad y confusión, necesitamos luz para ver las situaciones con claridad. Es fácil dar por sentada la luz hasta que desaparece, ¿no? Hace años, cuando vivía en California, unos amigos y yo fuimos a la montaña para ver el atardecer. Fue precioso. Pero el camino pasaba por un bosque, siguiendo una senda larga, estrecha y empinada, llena de rocas y raíces. La idea de ver el atardecer fue muy buena. El problema fue que todos, menos yo, se habían olvidado de llevar una linterna. Y cuando cayó la noche y el bosque quedó completamente oscuras, sin luna, el camino de vuelta se volvió largo y peligroso. Y tuvimos que mantenernos muy cerca de la única linterna que teníamos y dar cada paso con muchísimo cuidado. Pero cuando por fin llegamos al aparcamiento, iluminado por las farolas, sentimos un enorme alivio, ¿no? Por fin podíamos ver con claridad. Pues la Biblia describe a Dios como luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Cuanto más nos acercamos a esa luz, menos poder tiene la oscuridad sobre nosotros. Vemos con mayor claridad. Nuestro entendimiento crece y aprendemos a discernir la realidad como Dios la ve. Pero lejos de la luz, todo se vuelve confuso. Cerca de la luz, todo cobra claridad. En el libro Job, encontramos una pregunta pertinente. ¿Sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento?
Nadie sabe dónde encontrar sabiduría, porque no se halla entre los vivos. Solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Él sabe dónde habita. Nosotros no poseemos la verdadera sabiduría, ni la verdadera luz por nosotros mismos. Y no podemos encontrarlas sin ayuda. Necesitamos que alguien nos muestre el camino y nos guíe. Por eso Job también dice en versículo 28, esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Proverbios nos enseña lo mismo, ¿no? Dios es la fuente de la sabiduría. Y buscar la sabiduría aparte de Dios es como una persona ciega que quiere aprender a conducir. No tiene sentido. Primero necesitas ver y recibir la luz. Bueno, el Padre continúa desarrollando su enseñanza sobre la búsqueda de la sabiduría. Y ya hemos visto que Dios es el mayor tesoro de la sabiduría y también su fuente. Y ahora llegamos a un tercer aspecto. Dios bendice al sabio. Dios bendice al sabio. Y leemos en versículo 7 y 8. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Cuando era niño, me encantaban las películas de héroes y de hombres duros como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, Rambo. Parecían invencibles. Pero, por muy fuerte que seas o por muy fuerte que te creas, sigues siendo solo un ser humano. En realidad, somos frágiles y no tenemos el poder de darnos a nosotros mismos la paz ni la seguridad que tanto anhelamos. Es cierto que en muchas ocasiones el Señor concede protección física. Lo hizo con Israel cuando salió de Egipto y también con Pablo al librarlo del naufragio. Y me imagino que todos tenemos ejemplos de nuestras propias vidas también. Pero la Biblia también nos enseña que muchas veces Dios permite el sufrimiento y las dificultades en nuestra vida porque tiene un propósito mayor. Nuestro mayor bien no consiste en vivir una vida cómoda y segura en este mundo, sino en prepararnos para el mundo venidero y conformarnos cada vez más a Cristo. Y por eso el profeta Isaías dijo, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Cuando confiamos en el Señor, en Cristo, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento.
El sabio sabe que este mundo no es el final y que no tiene que cargar con el peso de controlarlo todo. Todo está en las manos de Dios. Si eres como yo, a veces te preocupas por el futuro, por una situación o por una decisión importante. Pero tengo que recordarme a mí mismo que solo soy un ser humano. No lo sé todo. Y Dios nunca ha esperado que lo sepa. Lo que Él me pide es que camine en fidelidad, buscándole a Él y buscando su sabiduría. Si estoy haciendo eso, mi ansiedad no me ayuda. Al contrario, solo me perjudica. Si camino con Dios, vaya donde vaya, Él estará conmigo. Y aún si tomo una decisión equivocada, el Señor seguirá guiándome. Me corregirá, me enseñará y obrará, incluso a través de mis errores, para cumplir sus buenos propósitos. Si Dios pudo usar el sufrimiento y la muerte de Cristo para traer salvación al mundo, sé que también puede usar cualquier circunstancia para cumplir su buena voluntad. Y por eso puedo descansar, sabiendo que mi Padre Celestial guía cada uno de mis pasos. Sin embargo, Proverbios también nos dice que esta protección no es para todos. Como acabamos de leer, es para quienes caminan con integridad, para los justos y para los fieles. Esa es la vida a la que Dios nos llama. No tenemos que saberlo todo, porque eso solo le corresponde a Él. Nuestra responsabilidad no es controlar el futuro, sino confiar en Dios y permanecer fieles a Él. Y cuando hacemos eso, podemos descansar en la seguridad de que Él guía nuestros pasos. Me encanta este versículo de Deuteronomía 29. Dice: las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, por siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de este Torah. Al igual que ocurrió con los israelitas, Dios no nos lo ha revelado todo. Y está bien que sea así, porque significa que nosotros no somos Dios. Pero el Señor sí nos ha revelado mucho. Y somos responsables de responder con obediencia. No como si fuera una carga pesada, sino como un privilegio. La oportunidad de caminar con Él, con Dios. Conocerle cada día más y descansar en su poder y en su plan. Así que, si hoy te falta sabiduría o incluso fuerzas para seguir adelante, pídeselas al Señor. Como dice Santiago, Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie.
Por lo tanto, buscamos al Señor. Conocemos al Señor. Caminamos en sus caminos. Y confiamos en Él, la roca del mundo y de nuestra vida. Él debería ser el mayor tesoro de nuestros corazones y el objetivo de nuestras vidas. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu sabiduría y por tu gracia. Gracias por tu palabra y por tu paciencia con nosotros. Gracias porque nos guías en medio de la oscuridad con la luz de Cristo y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar más en ti y a conocerte cada día mejor. Atráenos a tus caminos y ayúdanos a verlos como una bendición y como el camino de la verdadera sabiduría. Sea el escudo de nuestra vida y guía nuestros pasos con tu mano amorosa. Ayúdanos a vivir como hijos de la luz y no de las tinieblas. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén.